Hoy toca vídeo express, vídeo corto, vídeo en el que vamos a terminar completamente este contenedor de aquí. Porque la verdad es que estoy ya hasta los cojones, estoy cansado ya. Quiero empezar de una vez con este contenedor que tengo bajo mis pies y seguro que tú también. Vamos a terminar ese ya y la semana que viene nos liamos con este. En el vídeo anterior hicimos esta cubierta. Está tan bonita con el material de Eurocid que, como ves, nos faltaron algunas piezas para terminar y a la vez tenemos que perfilar todo el borde para que se vea bien acabado, así como la parte delantera. Vamos a verla. Evidentemente, y como bien puedes ver, esto no lo podemos dejar así. No se ve terminado. Y hoy vamos a terminarlo completamente. Primeramente, permíteme comenzar con los preparativos para que este trabajo salga correctamente. Como ya puedes imaginar, vamos a comenzar por tapar ese hueco de la cubierta. Evidentemente, no podemos dejar esto así. Así que me dispongo a tomar las medidas exactas para transportarlas al siguiente material. Fibrocemento, exactamente el mismo panel que usamos para revestir el contenedor. Nos sobraron 4 paneles, así que fantástico. Seguimos a coger las herramientas necesarias para este trabajo. Como ya os he dicho, un disco de diamante. La particularidad de este disco es que en su borde tiene metales de muy alta calidad y dureza, por lo que va muy bien para cortar materiales como cemento o fibrocemento, piedra o suelos porcelánicos. Vamos a empezar y lo ves. Importante protegerse para realizar trabajos de este tipo. Gafas, mascarilla, guantes y tapones auriculares. Quizás lo de los tapones para los oídos te parece innecesario, pero cuando te sometes a estos ruidos tan altos por largos periodos de tiempo, tu oído lo sufre. Conozco ya un par de personas con pérdida de audición por esto. Protégete. Bien, para fijar estos trozos aquí arriba, ya podéis ver que en la parte de abajo vamos a poner tornillos autorroscantes, que como ya bien sabéis son estos que tienen la punta en forma de broca y a la vez que hacen el agujero roscan solos. Estos para metal, para la parte de aquí abajo. Para la parte de arriba, como es madera, tornillos de madera. Fácil. Vamos a seguir. He ido muy rápido porque solo le he puesto un tornillo a cada placa. ¿Por qué? Porque el tornillo sobresale. Para eso tengo que avellanarlo. ¿Qué es avellanar? Avellanar es cuando pasas una broca más grande, o en el caso correcto, un avellanador, para hacer esa parte cóncava, para que el tornillo entre y quede completamente enrasado, porque ahora mismo nos sobresale 1 milímetro. Mira. Como ves, el tornillo que tenemos aquí no sobresale, no está totalmente enrasado. Para dejarlo completamente enrasado, para meterlo un poco más, tengo que pasar el avellanador o, en este caso, la broca. No tengo un avellanador, pasaré una broca más grande en la parte donde quiero poner tornillos y así el tornillo entrará completamente. Seguimos trabajando y lo vemos juntos. Bien, aquí tenemos un agujero. Como ves, el tornillo no llega a quedar enrasado del todo, sobresale estos milímetros. Evidentemente yo me he pasado un poco y es mejor con un avellanador que con una broca, pero para que nos entendamos, ahora tenemos el tornillo completamente enrasado. Es hacer cóncava esta parte para que el tornillo pueda entrar lo suficiente como para que quede enrasado. Y así ahora nosotros podemos poner pasta encima, luego lijar y nos queda absolutamente invisible.
Para el caso de revestimiento de madera, que por cierto lo hicimos nosotros mismos listón a listón, va a ser diferente. De momento retiro el panel. Ahora verás por qué. Como ves, toda esta línea, que es la parte superior, tiene un acabado irregular. Con mi herramienta favorita, dejo esto perfecto. Ahora puedo volver a colocarlo en su lugar, y verás como la siguiente pieza que colocaremos encaja perfectamente. Hora de hacer los laterales. Sigo el mismo proceso: tomar las medidas necesarias, cortar el panel de fibrocemento y colocar la pieza. Como tiene unos listones de madera detrás, puedo fijarlo a estos listones. Me he ido a buscar cosas a Eurofit. Recordáis que el techo no lo terminamos, nos faltaron unas piezas por poner, además de todos los remates laterales. Aquí los tenemos, vamos a verlos. Bien, como bien ves, tenemos aquí las 3 piezas que nos hacían falta para terminar la cubierta. Tenemos aquí los embellecedores de los laterales cortos, los 2 lados cortos del contenedor. Y tenemos este, que es el que vamos a usar para los remates del lado largo. Como ves, cada pieza adaptada a su necesidad, excepto esta. Esta, si te fijas, en realidad es la que va en el centro de un techo a 2 aguas. Vamos a modificarla un poco. Y para modificarla necesito la radial, con disco de corte. También algunas cositas más. Voy a cortar todas estas piezas por la mitad. Exactamente por la mitad. Es relativamente sencillo, ya que al estar la chapa doblada, el disco nos guía el corte. No hay error. Nos vamos a liar un poco más. No estoy seguro de si esto va a salir bien. De momento coloco esta pieza que acabamos de cortar entre un tubo de hierro y un ángulo, a modo de sándwich, y lo fijo con unos sargentos, que quede bien apretado y no se mueva. Así ahora puedo darle la vuelta y marcar con la radial y el disco de corte. Y poco a poco puedo ir doblando este perfil en el ángulo que necesito. Así lo adapto a mis necesidades. ¿Está recto? ¿No está recto? Parece que está bastante bien. Repito proceso en todos los otros perfiles. Estoy pensando, quizás mejor si primero pinto y luego ponemos los embellecedores. Sí, quizás es mejor. Vamos a pintar. Esta es la pintura más barata de una tienda de bricolaje. No es para nada buena, la calidad es bastante pésima. Pero en su momento me costó 15 € todo esto, y la tengo en casa. Al fin y al cabo, es la que usamos para pintar toda la fachada. Por cierto, sí, pintar, pinta, pero no la recomiendo. Cubrición mínima, muchas capas, lo que se traduce en más trabajo y se ensucia muy rápido. Además, no es lavable en absoluto. Es lo que es, pintura de calidad mínima. Por eso el precio. Aún así, es la que hay. Así que con este rodillo que me he apañado, me pongo a pintar con alegría. Lo sé que me lo vas a preguntar. ¿Por qué no he tapado los tornillos que he puesto? A ver, la primera es que la línea de aquí arriba va a ir tapada con el embellecedor y no se va a ver. Pero estos de aquí sí que se van a ver. Mi intención era no taparlos para en un futuro, que tendremos que moverlo seguro, poder desmontar fácilmente y transportarlo. Pero queda tan mal, porque no me gusta que se vean esos tornillos puestos ahí, que creo que los voy a tapar con masilla. Pero eso lo haré yo en otro vídeo. Vamos al siguiente paso.
Esta es la situación del techo. Faltan embellecedores y algunas piezas. Que estaba pensando, ¿cómo pondré los paneles solares aquí encima ahora? ¿Recuerdas el sistema de Zendure que montamos hace unas semanas? Paneles solares de 400 vatios, batería, inversor, cerebro. Todo sencillo de conectar, muy rápido. Lo montamos aquí en el césped. El sistema SolarFlow de Zendure se encarga de producir energía proveniente de los paneles solares. Energía que vamos a consumir tanto de día como de noche. Durante el día este sistema produce energía que puedes usar. El excedente se almacena en la batería para que, por la noche, puedas hacer uso de ella. Este sistema tiene una protección IP65. Resiste perfectamente bajo la lluvia. Pues estoy con la duda de si ponerlo en ese contenedor haciendo un arreglo y poniendo las placas solares ahí encima o ponerlo en este donde estamos ahora mismo. Pero eso es un problema para más adelante. Vamos a terminar el techo. Para este caso voy a usar distintos tipos de tornillos. Primero, estos autorroscantes con cabeza hexagonal y con arandela estanca. También este que voy a poner en el borde de los perfiles fijado al listón de madera. Y por último, le quitaré la arandela estanca a este y se la colocaré a este otro tornillo de madera más largo. Este será el que más use. Aprovecho ya para colocar el embellecedor de este lado. Es genial porque al estar el ángulo de doblado a más de 45 grados nos queda abierto. Esto evitará que el agua caiga en la pared del contenedor. Aprovecharé también para subirme al techo y terminar de fijar todas las piezas. La mayoría no estaban fijadas y estos días ha hecho muchísimo viento. Pero gracias al tipo de encaje que tienen, no se ha volado. Aún así, fijo todas a la cubierta. Por cierto, seguro que ya sabes quién es Eurocid, pero déjame contarte. Eurocid es una empresa de revestimientos y cubiertas de todo tipo. Últimos modelos, materiales de calidad e innovación. Esta cubierta que estamos colocando es de Eurocid, modelo Pirena gravillada. Chapa metálica con un baño de aluzinc. El aluzinc es un proceso similar al galvanizado, pero 6 veces más resistente y duradero. Además, cubierto con esta gravilla de color negro, lo que le da más resistencia y elimina por completo ese odioso ruido a chapa que se produce al llover. La función de esta gravilla, además de estética, es la de romper la gota y el sonido que produce. Dejaré enlaces a su canal de YouTube para que le eches un ojo. Con sus materiales no fallas. En breves les haremos una visita y así podrás ver toda la increíble gama de revestimientos que tienen. ¡Wow! Espectacular, ¿cierto? Ni siquiera yo me esperaba que fuera a quedar así de bien. Es increíble, a mí me encanta. Recuerda, es el modelo Pirena gravillada de Eurocid. ¿Qué opinas tú de esto comparándolo con otro tipo de cubierta, como sería una de panel sándwich o similar? Dímelo en los comentarios del 1 al 10, ¿qué opinas? Yo me despido aquí y nos vemos la semana que viene.